De temas muy importantes vamos a estar hablando esta noche aquí en vivo, en esta noche fría, acá en la pantalla de TV Ciudad con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido a la OB. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, también están Mariana Contreras y Antonio Ladra. Hablar de trabajo siempre es importante. Ahí te escuchábamos, te veíamos en el TED Disparador con esas prioridades, esas tres franjas que marcaba el gobierno. Yo en la introducción decía, bueno, el gobierno pone el foco también en los salarios más sumergidos, en esos 500.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. ¿Por dónde van a pasar las prioridades para atender precisamente a esa franja de la población? Lo primero es un compromiso de la campaña electoral. Está en las bases programáticas del Frente Amplio que llevó esta fuerza política al gobierno, y todos los que estamos integrando distintas responsabilidades lo estamos haciendo en función de ese programa. Lo que trata ahora es de llevarlo a la práctica y tener tus propias iniciativas en esa materia. Por eso es que arrancamos reivindicando el tema de que hay un gran compromiso en el mismo nivel. No es que uno esté primero que el otro, sino que al mismo nivel la preocupación del gobierno se va a centrar en el mantenimiento de los puestos de trabajo, en el empleo y en la recuperación en general con políticas activas de empleo, más oportunidades de trabajo, que es una de las demandas también principales de la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas. La generación entonces de puestos de trabajo digno, con calidad, con derechos, es uno de los compromisos políticos del Frente Amplio. Y en el mismo nivel también cómo nosotros atendemos los sectores más postergados, los sectores menos favorecidos del mundo del trabajo. Esto es, en distintas etapas fue cambiando la denominación. Yo pertenezco a la generación del movimiento sindical que los llamamos los 10.000 pesistas, ¿se acuerda? Así empezó a llamarse, los 10.000 pesistas. Y pasaron a ser cada 5 años 15.000 pesistas, 20.000 pesistas, ahora 25.000 pesistas. Es decir, aquellos sectores que por su poca preparación para el mundo del trabajo, sobre la necesidad de más formación que tendría para afrontar estas responsabilidades, sobre la distinta suerte según la región, según bueno, una cantidad de variables hacen que hay trabajadores y trabajadoras que tienen empleo, pero no superan los 25.000 pesos, o 26.000, ¿no es la diferencia de 500 pesos, 1.000 pesos, ¿no? Entonces, eso es parte de una preocupación. ¿Cómo nosotros tomamos medidas para que ambas vayan de la mano y crezcan? Es uno de los desafíos que tenemos por delante. Entonces, estos lineamientos, pautas que estamos trabajando para esta ronda de los consejos salarios, 11ª ronda consecutiva, histórico también, de la misma forma en que nosotros decíamos en el Consejo de Ministros último, estamos reivindicando muy fuerte que celebremos este año, que conmemoremos 40 años de recuperación de la democracia. Y no es menos importante 20 años consecutivos de negociación colectiva, con consejos de salarios y en forma tripartita, porque no siempre el Uruguay lo pudo haber dicho de esta forma y porque no todas las partes del mundo también tienen los mismos derechos. Entonces, para nosotros son cosas importantes, son todas prioritarias a la hora de la discusión. Ahora, entiendo que están trabajando, ¿no? Pero para la gente que nos está mirando, ¿es posible manejar alguna cifra de hasta dónde puede llegar a trepar, mejor dicho, ese salario de 25.000 pesos? Yo tengo casi todos los números de borrador ahí en la carpeta, ahí, que casi la tendría, pero la entregué para no caer en la tentación o la provocación que lo hagan de este equipo periodístico, porque de verdad también yo quiero decir esto, y se lo dije a varios colegas, estoy haciendo más morisquetas para tratar de no decir lo que la gente tiene expectativa, pero tiene que entender que si nosotros le hemos dicho con prioridad a los sectores que son la gobernanza de la negociación colectiva, que son los actores sociales, el movimiento sindical y las cámaras empresariales, que le vamos a informar en primer lugar a ellos, que le vamos a dar a conocer los lineamientos y las reglas de juego y por lo tanto los números que tiene el gobierno para presentarse y a partir de ahí abrir la negociación, les cae bastante mal y puede llegar a generar un mal humor que no necesitamos, porque está todo el mundo con el enojo a la vuelta de la esquina. No precisamos generar un enojo por dar una noticia, por ventilar un número. Sí, hemos dado señales importantes. ¿Por dónde van a pasar? Bueno, la única forma que hemos encontrado, capaz que hay otras, pero la más equitativa, lo que más tenemos la posibilidad de llevar a la práctica, es que para
priorizar los salarios más comprimidos y más bajos, es obviamente que nosotros precisamos dar ajustes de salario diferenciales, porque si vos haces porcentualmente todos aumentan lo mismo, es obvio que el que gana 100.000 pesos a 5% aumento son 5.000 pesos, pero para que agarre 5.000 pesos más de salario, el 25.000 pesista, tenés que hacerle 50% de aumento. Es una cosa increíble que tenés que ir para arriba, un 20%, un 30%. Bueno, nosotros queremos que todos entiendan ese desafío que tenemos por delante. Hay algunos que no pueden esperar más, que precisan las señales desde ahora, y no se va a resolver en una sola ronda los consejos salarios. Las inequidades salariales, la injusticia social, es un comienzo, es una señal. Vamos a tener 2 periodos de negociación colectiva. Esta es la primera, los 4 meses de gestión del gobierno. Veamos, porque hay una segunda franja que está en mejores condiciones y que va a ser mucho más ancha, y esa tercera franja, en todo caso, de aquellos que tenemos por nuestro nivel de salarial, por nuestro nivel de ingreso, más tiempo para poder esperar sin que perdamos, porque también ahí hay que asegurar otro compromiso del Frente Amplio, es que nadie pierda salario. Mariana Contreras, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo ¿vos? bien? Todo bien, por Bienvenida. Juan, el tema del crecimiento del salario es uno de los aspectos más preocupantes, ¿no?, para la gente, pero también están las condiciones de trabajo. Y te quiero hacer una pregunta poniéndote un ejemplo concreto. En febrero escuchaba al presidente del sindicato médico decir que en los seguros médicos las contrataciones de los médicos se hacen prácticamente el 100% a través de la facturación. O sea, tienen que tener una empresa unipersonal y facturar. Y que esa modalidad se estaba llevando también a las mutualistas, ¿no?, que cada vez más mutualistas contrataban así. El tema de la facturación en el trabajo, en cubrir relaciones de dependencia bajo esta modalidad, está cada vez más extendida, incluso en el Estado también, ¿no? Es una forma de precarización muy importante, porque no tenés derecho al despido, no tenés derecho al salario vacacional, al aguinaldo, a un montón de cosas. ¿Se está pensando, se va a trabajar como para revertir eso y que las relaciones de dependencia no sigan siendo encubiertas bajo esa modalidad de precarización? Sí, sí es una preocupación y sí es una modalidad que se está extendiendo. No la puedo cuantificar, al menos yo no tengo el dato de si está medido. No solamente allí, también en los trabajadores en los medios de comunicación, sucede hace muchísimo tiempo, es algo que nos denuncian los comunicadores también a cada instante. El tema es cuando nosotros alineamos para que todos en conjunto enfrentemos algo que baja la calificación del empleo y que no lo deja en condiciones dignas. Porque no es lo mismo tener un buen salario y un buen contrato por determinado periodo de tiempo que se puede coartar a los 3 meses, a los 90 días, que tener estabilidad laboral. Sí. Cuando nosotros decimos priorizar por trabajo de calidad, le damos a eso un trabajo sustentable, sostenible, permanente, que tenga estabilidad laboral, que en condiciones normales, si es que se le puede dominar de alguna forma, el trabajador y la trabajadora hagan un contrato de trabajo que, respetando entre las partes, pueda avanzar en el correr del tiempo sin por eso tener pérdida de derechos. Bueno, es parte de los desafíos que tenemos también. Yo insisto, está bien que algún gremio lo detecte, está mejor si lo enfrenta y si lo confronta con iniciativas concretas también, porque decir, existe esto en nuestro lugar de trabajo, no tenemos un planteo distinto arriba de la mesa. Yo te hice la pregunta sabiendo incluso que el sindicato médico es un sindicato fuerte, ¿no?, y que los trabajadores médicos no son los trabajadores más precarizados, pero en otras áreas se da que ni siquiera sindicalización hay y que es más difícil la denuncia de estas cosas, ¿no? Ahí complemento con otra cosa también que es más difícil. El trabajador o la trabajadora solo frente a su patrón, a su empresario, a su empleador, siempre expresa de lo que pueda acordar y de la necesidad que tenga. Hay demasiada cantidad de personas dedicadas al trabajo que no tiene opciones. Lo que tiene necesidad de tener un empleo es llevarse un salario para la casa. Eso también nos condiciona muchísimo. Pero a tal punto de poder decir y hermanar la respuesta con la anterior en torno a lo que nosotros hablamos con priorizar los salarios más bajos. Cuando nosotros decimos priorizar, tomamos una medida. La medida es que en el Consejo de Salario
a los que van a negociar, a los que están representados, a los que cotizan y establecen laudos. Vos le podés decir, bueno, va a tener tanto de aumento, va a ser este el mínimo. El gran problema es que el 60-70% de ellos no está metido en los consejos salarios. ¿Por qué? Porque son cuentapropistas, unipersonales, porque son autónomos, porque son, ambulantes. O sea, hay una cantidad de trabajadoras y trabajadoras que no, aunque generes los mejores pautas y los mejores lineamientos, van a seguir existiendo 25.000 pesitas si no tomamos otras medidas. ¿Cuáles pueden ser otras medidas, otras herramientas que tiene el gobierno? Bueno, el salario mínimo nacional. El ajuste del salario mínimo nacional lo estamos analizando, pero tenemos más tiempo para hacerlo porque eso se hace cada enero en nuestro país. También estamos viendo cómo puede tener un comportamiento que tire para arriba y que no solamente se limite al ajuste según la inflación. Bueno, esa es otra. O colocar, antes nosotros, soy de la generación que peleaba por puntos de recuperación, porque comparativamente con lo que era décadas atrás, el trabajador había venido perdiendo salario. Ahora, viendo de que no hay más puntos de recuperación, lo que estamos haciendo es acompasar también en lo que tiene que ver con el crecimiento del producto a los efectos de integrar o compartir también en el salario de los trabajadores las condiciones de vida que le permitan estar viviendo mejor. Ya voy a ir con Antonio, pero el ajuste del salario mínimo tampoco me lo vas a decir más o menos, ¿no? ¿Está en la carpeta ahí? Está en la carpeta. La veo de acá, la carpeta esa. La carpeta es mi memoria, es del banco de datos, pero a ver, estamos hablando de que el gobierno anterior terminó por debajo de 6% de inflación, eso se fue bajando la inflación con el periodo de gobierno anterior. En está bajando un poco más en lo que va, o sea que se viene acompasando en la línea de bajar la inflación. Nosotros vamos a otorgar algún punto más que la inflación, y eso es una pista también importante. Estoy a punto de levantarme a buscar esa carpeta, Juan. ¿Qué dice, Antonio? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Tomando esa respuesta, del ajuste del sueldo mínimo sería un puntito por encima de la inflación. Es lo que entiendo. Algún punto, dije. No dije más de un puntito. Como establecimos 3 niveles, los 3 niveles tienen distinto trato. En donde vamos a cargar. ¿Al año, por ejemplo? Los ajustes van a ser semestrales. Ajá. Los ajustes. Los correctivos anuales. Los correctivos anuales. ¿Pero no pueden darse 2 correctivos anuales? Bueno, no está previsto. ¿Para acercar? No está previsto. No está previsto. Eso distorsiona mucho. A ver, ojalá llegáramos a un momento que uno establezca todo de una y que por todo el periodo de gobierno negociaste en forma tan detenida que lograste un convenio de larga duración. Pero lleva su tiempo. Nosotros asumimos el 6 de marzo la responsabilidad en el Ministerio de Trabajo con todo nuestro equipo, y 15 días después habíamos nombrado el equipo de compañeras y compañeros que iban a integrar la parte de INATRA, y desde ahí para acá vienen trabajando en la elaboración de esto. El mundo del trabajo, a pesar de que el Uruguay es chico, es un universo bastante grande, que tiene complejidades. Si tocas un punto acá, y tiene repercusiones o aumentos más considerables. Bueno, y justamente, acá estamos hablando de recuperación de salario o posibles recuperaciones y eso, pero también el mundo del trabajo tiene que ver con lo que es el conflicto en el mundo del trabajo. Y uno de los conflictos que hay ahora, y creo que mañana tenés que ir al Parlamento, ¿no?, es el tema de las pesqueras. Entonces, lo que quería saber es cómo está la situación actualmente. El Ministerio había pedido un tiempo para evaluar la situación. ¿En qué está eso ahora? Sí, yo no sé por qué es la segunda o tercera vez que hoy me preguntan si mañana tengo que ir. Al Parlamento estoy yendo casi toda la semana porque me convocan soy abonado a las comisiones de diputados, las comisiones de Senado, de legislación del trabajo. ¿Será porque miramos en los archivos y decía que el miércoles? No, pero a mí, y aprovecho en todo caso a modo de disculpa si alguien pensaba lo contrario, la única llamada que tuve ayer del coordinador de bancada es anunciar que están pidiendo cuándo yo puedo ir. Seguramente oficialicen la invitación mañana,
Pero yo todavía no no es he recibido mañana, ninguna... no vamos a parar la ronda de negociación colectiva para ir al Parlamento, pero sí vamos a ir al Parlamento cada vez que nos interroguen. Pero si lo citan por este tema de los... Por de este y pesqueros, por cualquiera, no, sin problema. Bien. La semana pasada estuvimos por la industria frigorífica, la semana anterior por la industria láctea, 2 semanas tuvimos la conferencia de la OIT, fueron las únicas veces que no nos convocaron, pero después estamos yendo a dar explicaciones por los conflictos. Bien. ¿Y cuál es la situación hoy del... Situación de conflicto en la pesca, conflicto muy complicado. De hecho, que también yo podría abonar con mucho más profundidad las razones que en una sociedad como la nuestra exista el conflicto. Vos decís, termino de solucionar todo, hago un convenio, firmo un acuerdo y al otro día hay un conflicto por otra cosa no acordada allí. Es cierto que hay un convenio colectivo firmado, lo primero. Tan cierto es como que hay que decir que ese convenio se firmó después de 7 meses de paralización de la flota. El año pasado, la flota pesquera nuestra estuvo parada 7 meses en lo calificado como un locao patronal. Se lo dio a conocer de esa forma. El sector empleador, las cámaras empresariales que se reúnen casi todos los días con nosotros, me dicen que no es tan así porque hubo periodos de negociación con el gobierno. Lo cierto es que la pesca no salió, no se capturó pescado. Entonces eso trajo una complicación. Posteriormente a esa larga parada, hubo negociación entre las partes por fuera del Ministerio de Trabajo y lograron empleadores y trabajadores un convenio colectivo firmado entre ellos que luego refrendaron frente al Ministerio, pero el Ministerio de Trabajo no participó, el Ministerio de Trabajo anterior no participó en ese acuerdo, en ese convenio. Los temas que hoy están generando el conflicto, básicamente es uno, deben haber otros más, pero el más importante colocado arriba de la mesa es que los tripulantes, los marineros entienden de que tiene que haber un marinero más, un tripulante más a bordo, a los efectos de hacer la guardia del timón cuando descansa el capitán del barco, el patrón del barco. Yo explico siempre entre capitán y patrón, porque si digo patrón todo el mundo se cree que es el empresario. El patrón es el que conduce el barco pesquero, en este caso las barcas de pequeña altura, las barcas costeras. Bueno, ellos están reivindicando tener una jornada de trabajo acotada y tiempo para el descanso. Esa es su demanda. Este tema no está convenido en ese convenio colectivo anterior. Es un tema nuevo que se colocó acá. Por eso cuando nos plantearon nosotros el tema, lo que pedimos tiempo para estudiar la demanda, tiempo para generar las condiciones y colocar una propuesta, y hasta ahora no hemos logrado ese tiempo. Allí hay que aclarar que los empresarios entienden que no es necesario incorporar a esa persona que están pidiendo los trabajadores. Bueno, sí, allí están las dos partes muy estancadas. Las con dos eso, partes, ¿no? o sea, mientras uno demanda y argumenta a favor de un tripulante más, el otro dice no tengo ni espacio, ni camarote, ni cucheta para que descanse ahí un marinero más. Hemos tocado todo lo que se puede tocar. Bueno, acá sí digo cosas adelantándome a la llamada del Parlamento, porque también hemos hablado con la educación, en este caso con la UTU, con la Escuela Técnica Marítima. Claro, porque ustedes allí plantearon, a esto que decía Antonio, ¿no?, la solución de poder recurrir a un estudiante de UTU, de la Escuela Naval, para llenar ese cupo, ¿no? Algo que a los empresarios tampoco les convence demasiado. Bueno, ayer hubo una reunión que también la rechazaron, también para que no queden cosas al aire. ¿Por qué recurrimos a la UTU? Porque ahí se preparan precisamente las caballerías, las marinerías, los cargos de patrones, de maquinistas navales. Yo soy maquinista naval egresado de esa escuela. Y para nosotros es una exigencia que no solamente seas un analista teórico, estudies en los libros, sino que además tengas prácticas arriba a bordo. O sea, es un requerimiento para vos recibirte y tener una libreta de embarque, tenés que hacer tantas millas navegadas mientras estás estudiando. Entonces, mientras le damos esa oportunidad a los estudiantes, no cubría esta demanda que están haciendo los marineros, no suponía un costo muy grande, parecía una ecuación perfecta. Lo colocó la central sindical el viernes pasado y ayer la negociación la hicimos en la torre ejecutiva con el secretario de la Presidencia. Ya no nos queda más a quién involucrar tratando de colocar iniciativas y propuestas arriba de la mesa para tratar de destrabar el conflicto. ¿Qué está pasando ahí entonces? Porque mientras tanto vienen los barcos pesqueros chinos, los que pescan y se llevan... Sí, se llevan bueno, el oro blanco. No, a ver, Antonio, en este caso no, yo sé a lo que te referí vos, pero estamos hablando acá como hay distintos tipos de pesca, hay que ver que los barcos más chicos, los que llevan 9 tripulantes, 8, 9 o hasta 10 tripulantes, son los barcos costeros, son estos los barcos que están en conflicto, son unos 26 barcos o 28.
aproximadamente que están en esa situación. Hay otros 26 o 28 barcos de gran altura, que lo llaman los barcos del frío, del congelado, que tienen más tripulación, que no tienen este problema de necesidad de tripulantes, relevos y descanso, que están pescando normalmente porque ahí no está colocada la demanda. La demanda está colocada para estos barcos más chicos, o sea que pueden otros barcos sí seguir pescando a gran altura. ¿Conflictos en toda la pesca? No, ¿O solamente en los barcos? Este momento que estamos hablando es en la pesca de costa. Mariana, vuelvo contigo. No, estaba pensando en la inspección de trabajo, en cómo está la inspección de trabajo, y otra vez voy como del ejemplo concreto a lo general. Hace unos días leía en la diaria una nota sobre los agrotóxicos y los niveles de cáncer en algunos pueblos donde están los agrotóxicos, y me acordaba de una nota de hace algunos años que hicimos en Brecha, de un mapeo del Uruguay fumigado, y ahí hablábamos bastante de las condiciones de trabajo de los trabajadores rurales con los agrotóxicos y la falta de controles. Entonces te quería preguntar cómo está hoy la inspección de trabajo, y si que en estos últimos años además tuvo como un retroceso en su actividad, me parece, y cómo van a trabajar estos 5 años, y si están volviendo sobre todo al interior rural, ¿no? Y las condiciones de trabajo ahí, que muchas veces son muy, muy duras y están desprotegidos. Un gran tema de una de las unidades nuestras, de las áreas nuestras, que está tomando las cosas con un impulso muy fuerte a partir de saber desde antes, pero en la transición, cómo colocaron el énfasis de una de las demandas más grandes que tenemos en el mundo del trabajo. Por varias cosas. Primero, porque asumimos nosotros, y lo dijimos el día de Asunción, de un Uruguay que, a pesar de todos los pesares, del avance en la ciencia, la tecnología, de los medios de transporte, a pesar de la automatización y la robotización, a pesar de todas las maquinarias nuevas que existen, hay más cantidad de accidentes de trabajo que antes. 40.000 registrados accidentes de distinta entidad, 40.000 aproximadamente registrados durante el 2024. Y hay un promedio de casi 100 accidentes laborales por día común de trabajo, un promedio de 100 accidentes laborales en todo el territorio, y un promedio desgraciado de cada 10 días nos cobra la vida de una trabajadora o un trabajador. Ahí, ¿qué hacíamos nosotros? Si hacíamos lo que hicieron otros anteriores, empezamos a echar la culpa a los que estuvieron antes, ¿no? Porque, no es nuestra práctica. No está siendo esta nuestra práctica. Ahora, hubo un punto cero, arrancamos de eso. Lo que hicimos nosotros el 1 de abril con la presencia del Presidente de la República en la Torre Ejecutiva, lanzamos la campaña en defensa de la vida, la seguridad y el trabajo, la seguridad del trabajo. Tomando como referencia el propio Inspector General de Trabajo, Luis Puy, y la adjunta a la jefatura, Andrea Buret, salieron al otro día a la mañana para el interior y llegaron a Salto y a Artigas y a Bella Unión, a la Caña de Azúcar, a distintos lugares donde en algunos era un acontecimiento que llegara al Ministerio de Trabajo, y en casi todos la novedad que llegara a la Inspección de Trabajo. ¿Fuimos con carácter de reprimir? No, fuimos con carácter de informar. La campaña está basada en que tenemos un gran desafío, más grande que una pandemia, en donde todos nosotros y nosotras salimos a trabajar y no sabemos si volvemos. Y no es un problema antojadizo que no se nos ocurrió, sino que es lo que pasa en la práctica. Entonces, la idea es llevar allá todos los derechos, todas las obligaciones, todas las demandas, todas las posibilidades, todas las alternativas, todas las herramientas que se tienen para efectivamente estar en un trabajo más seguro, protegernos por la salud del trabajador y la trabajadora, para cubrirnos de situaciones como esta, para no admitir como una cosa que es natural que yo esté trabajando, cortando naranja o dando vuelta a tierra y esté en un avión fumigando por arriba mío. Eso hay que denunciarlo, no se puede hacer, es una práctica prohibida, ahora incluida en esta reciente conferencia de la OIT sobre los riesgos biológicos también. O sea que mientras avanzamos en derecho, el problema es de que a veces el derecho queda en la tapa de un libro, queda en un comunicado de WhatsApp, pero no aterriza, no llega al trabajador que sabe que puede utilizar ese mecanismo, o el empleador
que también tiene determinados derechos y obligaciones que cumplir. Ahí la ley de responsabilidad penal empresarial también en un momento fue muy buena y sirvió para disminuir los accidentes, las muertes, pero después como que entró en una caída o capaz que en una meseta, pero no se hace mucho uso de esa ley, ¿no? Sí, ahí no me meto porque no tengo los últimos datos, no tengo el mismo registro que le seguía el tema de los accidentes, pero es una herramienta que sí está, que contrariamente cuando la impulsábamos, lo que creíamos una ley de este tipo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Terminar con todos los empleadores presos? No era. Si se cumplen con la regla, es porque esto demuestra una vez más que la mejor ley que elabores, si después no tenés un seguimiento y si no te aseguras que se cumpla, no sirve para nada. Por eso te preguntaba por la inspección, ¿no? Y no sé cuántos inspectores tienen, si piensan agregar, porque ese es un tema, ¿no? Eso sí que es un tema. También lo he afirmado públicamente y lo reafirmo acá. Nosotros ya en nuestra última gestión del gobierno, periodo 2015-2020, nosotros, Frente Amplio, admitíamos que teníamos una gran demanda, una gran necesidad de tener más inspectores para salir a dar cobertura tanto al ambiente de trabajo como a los contratos, a la revisión de las condiciones laborales. Teníamos poco y teníamos que estar peleando y discutiendo para tener más presupuesto, para llenar las vacantes, porque todavía sigue existiendo una ley que cada 3 que se van en la función pública solo 1 se puede reponer. Esto nos genera cada vez que se achique más la plantilla laboral. Nos fuimos con 800 trabajadores del Ministerio de Trabajo, llegamos con 600, hay 200 menos, pero en la Inspección del Trabajo habían en entorno de 140, 150, ahora apenas sobrepasa el centenar. Tenemos más tareas, tenemos más demandas, tenemos menos inspectores y a veces menos posibilidades de dar cobertura a todas estas denuncias que nos llegan. Y no es falta de voluntad. Yo tengo que decir acá cosas que seguramente él no hubiese querido que lo dijera, pero para cumplir con alguna actividad el inspector de trabajo tuvo que tomarse un ómnibus interdepartamental, ir al interior del país en un ómnibus. Eso no le quita nada a ninguno de nosotros, pero nos correspondería tener un auto a disposición para salir rápidamente a hacer una diligencia y permitirle que rápidamente vuelva. Bueno, esa es la situación que estamos. Antonio, vuelvo contigo. Bien, Juan, el tema del diálogo social, el diálogo social por la reforma de la seguridad social, el Ministerio tiene un papel importante a cumplir, por más que está anclada en la OPP. Pero ¿cuál es el papel que está cumpliendo el Ministerio y cómo evalúas el avance o no de este diálogo? Porque además tiene una fecha de finalización. Sí, públicamente el diálogo se lanza ahora. No quiero ahorrarme tanto la fecha, soy un desastre para eso, o sea que... Pero creo que es el 16 de julio, sí. Se lanza públicamente. Claro, pero ya se están... Ya empezaron, avanzaron, documentos, pero no todavía en un trabajo a full, sí. En el cual nosotros queremos la participación, la interacción con las representaciones sociales. Ese es el rol que, desde el punto de vista nuestro, el que falta. Si bien, obviamente, que el Ministerio de Trabajo lo integra, no soy yo, estamos nominados los ministros, pero enseguida nombramos a alguien que nos cubre la responsabilidad, el director de DINAS, de la Seguridad Social, que es un experto en el tema, es el que está yendo ahí en la discusión. Pero el debate de fondo, atender las demandas, colocar los ejes por donde va a pasar, todavía no está, pero partimos de la base de un análisis de cómo ampliamos la protección social del conjunto de servicios que hay que darle a toda la población. Bueno, el tema de la inspección es uno de ellos, por ejemplo. Entre otras cosas, el Sistema Nacional de Cuidado es otro, claro, por ejemplo. O sea que cuando uno habla de cobertura social, yo soy de los que he cortado con la tijera, que cuando tenía 20 años menos, 30 años menos, te hablaba de la seguridad social, ponemos a los viejos, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a sentir la demanda y la presión de la necesidad que tenés, a veces ya estás más grande y hasta fuera del círculo donde podés operar. Para nosotros, tener y entender en el diálogo social la cobertura social es hablar del universo de prestaciones que el Estado tiene que asegurarle a todos los habitantes del país. Y ahí está también entre ellas, como un elemento importante en lo político, la reforma de seguridad social, la ley 20.130, que es lo que colocó al final, cuando uno mira todo lo que se anunció y en qué terminaron los trabajadores trabajando más años para poder jubilarse sin opciones de ningún tipo, con aporte a la SAFAT en forma obligatoria y todavía en la ecuación que se termina haciendo cobrando menos jubilaciones que las que se cobra actualmente. Bueno,
Eso vamos a tener que ponerle una mirada allí de cuál es una reforma a la seguridad social más justa, más equitativa con todas las partes. ¿Pero ya existen los lineamientos políticos del Ministerio? No. No. Porque estamos, digamos, en fecha ya, Sí, ¿no? sí, no, de hecho que, insisto, todo lo previo se fue haciendo, alargando, yo creo que va a empezar ahora con mucha fuerza. Si hay algún avance, yo lo estoy ignorando a este momento, no estoy informado, pero el único avance que va a haber es a partir del 6 de julio para adelante, cuando entre la maquinaria a andar y empiece Yo me refería periódicamente a hacer. desde el Ministerio de Trabajo. Sí. No, el Ministerio de Trabajo nosotros vamos con la impronta de la demanda que tenemos. En el mundo del Ministerio de Trabajo lo que impacta es la preocupación que teníamos. Bueno, ayer se lanzó una nueva campaña por los derechos para las personas con discapacidad, en la formación, en la capacitación y en la expectativa de generarles puestos de trabajo reales. Ustedes saben que acá también hay una ley de hace años que se aprobó en la cual tiene que haber un 4% de la vacante que se generan tanto en la actividad privada como en la pública para la oportunidad de trabajo de las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. No se cumple. No se cumple. Uno de los que no la cumple es el propio Estado. O sea, que en el propio Estado... Hay una falla del Estado. Una falla del Estado. Tampoco se cumple en el sector privado. O sea, en líneas generales creo que hay... La excepción, la pudimos decir, que hay 6 ámbitos de gobierno nacional o departamentales que la cumplen y el resto está incumpliendo. Ministro Juan Castillo, gracias por tu participación esta noche en La Doble. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y ya seguimos, volvemos para el cierre.